Muy buenas tardes, con ustedes una vez más, Tatiana González y su programa Diálogo con la Ciencia. En esta ocasión, continuamos construyendo nuestra propuesta sobre sistemas alimentarios en un escenario intra e intercultural. Y lo hacemos desde los criterios de la ciencia ancestral y moderna. En esta ocasión nos visita la doctora Rosy Chura Cazorla. Ella es médico de formación con una especialidad de vital importancia que es el de salud familiar, comunitaria, intercultural. Ellos tienen un enfoque multidisciplinario y en esta ocasión su propuesta gira en torno a establecer criterios de la economía plural. Ellos hacen trabajos de campo, hacen trabajos de formación, de orientación, porque en última instancia, hasta la ignorancia es una enfermedad. Doctora Rosy, muy buenas tardes y una alegría tenerla en el programa. Un gusto, licenciada. Gracias por la oportunidad. Es grato para mí estar en tu programa y también ser parte, ¿no?, de esta propuesta que está llevando a cabo la Universidad Mayor de San Simón con el tema de puntualizar o proponer modificar algunos lineamientos que está planteando la ONU, ¿no? Gracias por la invitación. Que sea en buena hora. ¿Qué elementos no contempla la ONU en el planteamiento de las 5 líneas de acción? ¿Y qué problemas puede generar esto, Rosy? Bueno, en primer lugar, la organización o las Naciones Unidas está preparando, aún no están aprobados estos lineamientos, ¿no? Habla de 5 elementos que los va a proponer en esta cumbre sobre la soberanía alimentaria. El objetivo que tienen las Naciones Unidas, según establece, es fomentar, contribuir a que se vayan cumpliendo los objetivos de desarrollo sostenible, que son 17 puntos, los cuales en el que hay un punto de ellos o uno de sus pilares habla sobre lo que es la alimentación o sobre la seguridad alimentaria, ¿no? Y establece de que todos los 17 puntos están relacionados con el tema de alimentación. Pero al ver estos lineamientos, podemos observar que algunos puntos, si bien esta Organización de las Naciones Unidas reconoce el tema intercultural, tiene algo que es muy llamativo. El 2006, las Naciones Unidas ampara o aprueba lo que es la Declaración de las Naciones Unidas sobre los Derechos de los Pueblos Indígenas. Y esto es un reflejo de lo que es la cultura, ¿no?, de lo que es la esencia de los pueblos de los diferentes países del mundo, ¿no? En este caso, cuando detalla estos 5 puntos, podemos, a grosso modo, poder entender que no menciona. Es como si lo diera por entendida la situación. Pero a veces cuando existen estos términos, de alguna manera, cuando se aprueban los acuerdos, los países establecen estos acuerdos como modelos para poder plantear o establecer estrategias, políticas o normas dentro de sus países, como en el caso de Bolivia. Por ejemplo, les doy el tema de la Organización Mundial de la Salud, el tema, si recordamos, Alma-Ata, la atención primaria de salud, Shanghái, nos han ayudado a nosotros poder plantear políticas de salud acorde a esos acuerdos de los que es parte Bolivia. En este caso, si estos puntos no toman en cuenta el tema intercultural, de hecho que nuestros países, incluyendo el nuestro, van a sobreentender. Y eso va a llevar ¿a qué? A que en un futuro se vulnere tanto a estos pueblos o naciones indígenas que contempla tanto la parte cultural como también la parte del medio ambiente. Entonces, esto va a ir dejando muchos vacíos que van a ser a futuro, vamos a ir en cierto modo, vamos a ir perjudicando o no garantizando el tema de la seguridad tanto de nuestro ambiente, de los alimentos, para las generaciones futuras, ¿no? La ONU, ¿verdad?, ha planteado dentro de sus políticas, digamos, la inclusión de la medicina tradicional, ¿no? Y ahora no. Y ahora no, eso hay que ser puntual, ¿no? Y esto ha generado una contracorriente, en este caso con la declaración de Shanghái,
y de Alma-Ata. Quiero Sí. que nos expliques. Al hablar de las Naciones Unidas, el solo hecho de tomar esto de la Declaración de los Derechos de los Pueblos Indígenas, se conoce cualquier forma de expresión de vida, y entre eso está la forma o la medicina tradicional, ¿no? Y nos llama la atención que esta declaración es muy detallada, dice sobre parte desde lo que es la conservación de los suelos, el respeto, la solicitud de permiso de estos pueblos. Pero cuando revisamos, por ejemplo, estos lineamientos, no lo habla. Lo único que hace es derivar a los objetivos de desarrollo sostenible, ¿no? Pero estos objetivos de desarrollo sostenible, si nosotros vamos a ir revisando uno por uno, también lo da por sobreentendido el tema de la cultura, el tema de los pueblos indígenas, ¿no? Entonces, pero de todos estos, algo que me llamó a mí la atención es la Declaración de Shanghái. La Declaración de Shanghái habla sobre las estrategias de la promoción de la salud, que la forma de resolver o contribuir a limitar o mitigar los problemas de salud es establecer acciones de promoción de la salud. Dentro de esos puntos o parámetros establece compromisos, ¿no? Este acuerdo de Shanghái, y en uno de ellos reconoce que fortalecerá la medicina tradicional como parte de la cultura de los pueblos, indistintamente de qué área sea, urbana, rural, ¿no? Pero si Shanghái, si este acuerdo tan importante ha mencionado, ¿por qué existiría esa negación? No puedo decir una negación, ¿no? ¿Por qué existiría esa ausencia en estos pilares o en estos lineamientos de la ONU? De esta manera, al poder revisar cuando me enviaste la propuesta con relación a la Universidad Mayor de San Simón, los lineamientos, tiene coherencia. Por ejemplo, un punto que yo elegí es el tema del punto 4 sobre economía plural, ¿no? Que un poco complementa lo que establece las Naciones Unidas. Nos indica que el punto 4 o el lineamiento 4 habla de promover medios de vida equitativos con la distribución de un valor aumentado de ingresos, distribuyendo el riesgo, ampliando la inclusión y creando o generando puestos de trabajo. Si uno lee o uno pregunta, por ejemplo, para emitir un criterio, yo hice leer a otras personas. ¿Qué entiendes por esto? Les dije, ¿no? Y me dicen que van a generar trabajo. O sea, aquí el punto habla de que el problema es que se entiende que la gente no tiene trabajo. Y por lo tanto, como no tiene trabajo, tienen derecho al trabajo. Y al usar el término equitativo, se da lugar a que tiene que ser con justicia para todos. Todos deben tener ese acceso. Da a entender. Entonces, solo este término equitativo, actualmente en Bolivia, ¿qué ocurre? Fuera de lo que no tomemos lo político, bajo el tema de que yo no cuento con terrenos, no cuento con trabajo, estoy avasallando incluso viviendas, o estoy avasallando territorios protegidos o bosques protegidos, como es el caso del Tignis, con el término de decir que no tengo y es mi derecho. Entonces, ese es uno de los factores que puede generar si yo no aclaro estos puntos. No puedo dar por sobreentendido. No todos los países pueden comprender, o sus autoridades comprender de esa misma manera. No todos van a elaborar las políticas y los lineamientos igual que otros países. Cada uno tiene una particularidad. En el caso de Bolivia, si bien la OMS recomienda el tema de la medicina tradicional, ha recomendado, y esto ya ha surgido de hace años, no solo con ahora, sino ha tenido un proceso de años. Actualmente tenemos una medicina tradicional, pero no nos hemos puesto a analizar de qué cosas puede conllevar o qué ha conllevado esa implementación. Y comentábamos contigo, ¿no?, de que si bien la medicina tradicional es un tipo de economía, ¿por qué? La economía de los pueblos no será en monedas o en billetes, pero es un intercambio de producto, en la que yo puedo indicar, mire, usted me atiende, pero yo le devuelvo, les retribuyo con trabajo. Entonces, ambos entran en un acuerdo. Actualmente con la medicina tradicional surgieron instructivos, tenemos el reglamento, nos sugieren de que debemos hacer la identificación de los médicos tradicionales. Está bien, pero a veces hemos sido nosotros también como personal, no todos, hemos sido imprudentes y hemos entrado en esa organización y hemos alterado esa organización. ¿Y qué ha ocurrido? En algunos lugares se está notando la migración de esos médicos tradicionales.
¿Dónde? Al tener el registro, consideran de que ya no pueden estar dentro de esa cultura o de esa práctica que tenían anteriormente de intercambio, sino que como tienen una acreditación, necesito que me remuneres, ¿no? Y eso ha llevado a que, si bien la población, por el tema económico, no accedía aparentemente a la medicina científica o académica, accedía a su medicina tradicional o a su medicina de origen. Pero con esto es necesario ir incluso investigando cómo está afectando estas políticas en estos pueblos indígenas que hablamos, ¿no? No solo aquí. Revisé varios artículos donde mencionan que tal vez hemos tenido una intromisión. Hemos tenido una intromisión, no general, pero no podemos justificarla con exactitud porque no estamos llevando a cabo la investigación que pueda justificar ese problema, ¿no? Por otro lado, con el tema del COVID, ustedes han debido notar que ha ocurrido. A la necesidad de tener una respuesta frente al problema, han surgido una gran cantidad de productos naturales, ¿no? Y si ustedes se dan cuenta, el explotar o el recoger, o como ellos usan el término de apallar, ¿no creen que estamos degradando? ¿No creen que estamos haciendo desaparecer algunas especies? Eso es lo que en Perú está haciendo el Instituto de Investigación, donde hicieron una recolección o registro de qué plantas ya se están perdiendo. ¿Por qué? Porque la medicina tradicional o dependiendo de la rama que uno vaya tomando, herbolaria u otra área, ¿qué está haciendo? Que no solo sea demandada en su país, sino a nivel internacional. Hay una demanda, lo reconoce la Organización Mundial de la Salud, y eso está conllevando de que incluso se produzca un traslado de estos productos naturales a otros países, pero no estamos viendo el tema de equilibrio ecológico. Y ahí estamos entrando dentro de una economía. Si te das cuenta, a nombre de lo que es el acceso de trabajo o a lo que es ingreso económico, estamos depredando, estamos degradando mucho. Entonces, ¿cómo podemos hablar de equilibrio? Aquí uno de los puntos habla, respetando la naturaleza. ¿Cómo? Si yo solo le planteo de que tiene derecho al trabajo, pero no tiene la obligación de cuidar, claro, vamos a llegar. Entonces esto va a quedarse simplemente en papeles. Puede que los gobiernos digan, hemos generado trabajo, sí, las Naciones Unidas han contribuido con este pilar, hay más trabajo, sí. La gente que está migrando del campo lleva sus productos naturales, está lucrando, está generando algo para poder comer, pero no le estamos dando las pautas de cómo cuidar ese medio. Una experiencia que te digo, cuando trabajaba en Bolívar, el tema de la diabetes es un problema. El doctor Mamani hizo un estudio de enfermedades metabólicas y ha demostrado que está aumentando. Y a esa necesidad, ¿qué ocurre? Por ejemplo, allá, eso si bien lo han demostrado ya ahora, ¿no?, con datos estadísticos, la gente también ha empezado a notar que en el trópico o en Santa Cruz o en otros lugares están utilizando, por ejemplo, la tolapampa. Solo es un ejemplo, es una plantita de raíz de monte, ¿no?, perdón, de pampas, ¿no?, de las quebradas de allá en Bolívar. Y frente a esa demanda, ¿qué hicieron? Empezaron la gente, basta que uno ha llevado el producto y que le comente que se vende muy bien, otro ha imitado, y otro, y otro, y otro. Recuerdo que llevaron a cabo una reunión e indicaron que estaban exagerando la cosecha o el recojo de estas plantas, ¿no? Entonces, a veces la gente que más va cuidando esto es la gente antigua o la gente mayor, y el joven ya, como no estamos aprendiendo y nos estamos acostumbrando a querer ganar, estamos contribuyendo a destrozar, ¿no? Y al final, cuando no va a haber nada, ¿qué vamos a hacer? Va a ser la medicina tradicional, si bien se va a fomentar, va a quedar en papeles. ¿Por qué? Porque no vamos a tener esos insumos naturales para poder usar una terapia alternativa, ¿no? A partir de estos hechos, ¿qué está proponiendo la Universidad Mayor de San Simón? Lo que no planteo, sino estoy de acuerdo con la propuesta que habla de economía plural, porque el término de economía plural enfocaría ya de forma integral, es más íntegro que economía, por ejemplo, promover medios de vida equitativo y creando puestos de trabajo. Esto ya es ambiguo,
pero en cambio de la economía plural habla, se va a ir acomodando, no solo va a ir dirigido a nuestro país, sobre todo, ¿no? Sino va a ir dirigido a otros países que se identifican con esto y va a ir tomando en cuenta de forma íntegra que si yo voy a generar trabajo, voy a ver que no se deteriore ni se dañe al otro grupo. No se vaya beneficiando a un grupo y descuidando al otro, ¿no? Entonces, cuando hablamos de economía plural... Quiero que puntualices, ¿qué es economía plural? La gente necesita precisar estos conceptos. ¿Y cuáles son sus beneficios, Rosy? Ya. En cuanto a la economía plural, por ejemplo, nosotros cuando hablamos de economía es la generación de recursos económicos, ¿no? La economía plural es una aproximación, o sea que si bien va generando estos recursos, estos recursos se van acomodando a la realidad o a la necesidad que tiene la población de un determinado país. No es una economía en la que yo busco incrementar mis ingresos sin tomar en cuenta cuál es la realidad o qué es lo que yo estoy ocasionando en mi población. Yo puedo generar, por ejemplo, una excelente ganancia, por ejemplo, explotando el mutún. Solo es un ejemplo. Puedo explotar, genero una gran cantidad de riqueza. Pero si no tomo en cuenta el pluralismo, el tema íntegro, yo puedo generar, pero no me va a interesar cómo deje a ese lugar. ¿Cómo yo voy a dejarlo? Puedo dejarlo desértico, puedo dejarlo los ríos contaminados, puedo dejar totalmente muerto el lugar. ¿Y de qué me va a servir esa economía o ese gasto de dinero? Entonces la economía plural ve tomando en cuenta tanto el gasto que va a ir a cubrir las necesidades de una población, pero también toma en cuenta al medio ambiente. Y el medio ambiente es necesario. Dentro de la historia de la enfermedad, la alteración de uno de los elementos, individuo, medio ambiente, agente, altero uno de esos, se viene la enfermedad. Entonces, es muy importante este término de economía plural. A mí me encantó, tuve que buscar bibliografía y encontré una de estas. Y lastimosamente, este lineamiento que plantea no toma en cuenta eso. Pese que existen varios acuerdos de las Naciones Unidas que apoyan el tema intercultural. El trueque vendría a ser una característica, una modalidad de economía plural. ¿Es la economía plural aquí, no solo aquí, si hablamos de historia, el tema de los trueques era en todo lado. Los calahuayas también hacían un intercambio, ¿no? La economía plural, por ejemplo, característico de Bolivia, era, o se podría decir en algunos lugares persiste, ¿no? Consiste en que yo no necesito ganar dinero, pero yo puedo intercambiar, como dicen, me gustaría, hay unas imágenes que coloqué sobre unas señoras que están con unas hierbitas, unos montones de hierbitas, ¿y qué hacen? Cuando al lado de sus hierbitas van a poder notar que tienen unos gangochos, unas bolsas. Ellas no recibían dinero. ¿Qué hacían? Que era un tanto de hierba y implicaba una medida. La medida que era anteriormente o en la antigüedad, como dicen, ellos hacían con el huirqui, ¿no? O con el platito de barro. Ahora tienen sus medidas con los platitos metálicos. Entonces, de acuerdo a la cantidad, ellos calculaban y te intercambian. Puede ser por trigo, por chuño, por pan, dependiendo de qué es lo que tenían. Pero eso se podía, en el trueque no solo implicaba el intercambiar, sino también implicaba la interrelación humana. Y es algo que, si bien muchos municipios han intentado rescatar, pero también se ha comercializado. ¿Por qué? Porque para tener la atracción han ido modificando tal vez la realidad o lo que era la realidad de ese pueblo para buscar atracción. Lo ideal dentro de la economía plural, si queremos aplicarla, es que debemos respetar ese origen, no debemos cambiarlo. Y nosotros también tal vez como vivimos cada vez estamos viviendo más en el tema de la ciudad del cemento o las calles de cemento, te has debido dar cuenta que el tema del estrés está aumentando. El tema de problemas metabólicos, la obesidad, ¿por qué? Porque aquí en la ciudad vivimos trabajando, ya no tenemos tanto, por la misma necesidad económica, tenemos que recurrir a comprar los alimentos afuera, ¿no? Entonces, puede que este tema del trueque
nosotros, a manera en Bolivia, ¿no? En este caso en nuestro país, a manera de establecer incluso esa ruptura que se ha dado, ¿no? Entre nuestras naciones, el que dicen el de la ciudad o el del área rural, puede ser una alternativa para poder reencontrarnos. Actualmente hay un resentimiento en todo lado, ¿no? Hay un resentimiento, y el visitar estos pueblos, les digo por experiencia propia, uno no se va a ir a vivir allá, es una forma, un estilo de vida diferente, pero el solo hecho de pisar estos lugares te ayuda o te saca de esa rutina. Y sería bueno, hay muchas cosas, no siempre tenemos que ir a las fiestas en estos pueblos, ¿no? Podemos ir con autorización o coordinando o viendo cómo estos municipios vayan generando el turismo, pero siempre cuidando el tema del medio ambiente, ¿no? A veces se abre el tema turístico y dejan basura también, ¿no? Entonces, es un trabajo íntegro de equipo, donde hay varios responsables, desde la gobernación, municipio, las mismas comunidades, los diferentes tipos de representantes. Si trabajamos así como dice su definición, pensando en ese medio ambiente, pensando en que yo también como individuo me sienta bien, y si mi medio y yo individuo estoy bien, entonces de hecho que a veces la gente va a quedar pues abajo, ¿no? Entonces va a mejorar mi calidad de vida, sea urbana o rural. Entonces, estoy de acuerdo con este término de economía plural, me parece coherente. Pero hay otros acuñamientos que le hacen a esta economía plural, como el de igualdad, el de solidaridad y el de justicia, que para mí son artificios lingüísticos, digamos, ¿no? Que siempre han servido para fortalecer o consolidar la colonialidad del poder del conocimiento. Estamos contra la hora, Rosy. Yo quiero preguntarte algo bien claro y conciso. Del conjunto de estos términos artificiosos que te acabo de referir, el término equidad, ¿dónde apunta? Por favor. Para mí el término de equidad es tener un acceso, pero si yo tengo el acceso a algo, si yo tengo ese derecho de acceder a algo, no lo haga vulnerando el derecho del otro. Entonces, por eso es que yo contradigo este alineamiento de equitativo dentro de lo que es de las Naciones Unidas. Es amplio y la equidad se construye. Claro, porque en nombre de la equidad se hizo colonialismo interno y externo en el TIPNIS. Sí. Y lastimosamente está ocurriendo también ahora. Son cosas que no podemos ir tapándolas, está ocurriendo. A raíz de decir, no tengo esto, y por derecho, por justicia me corresponde tener un terreno, yo no estoy velando, o sea, estoy volviendo al que es dueño del lugar ajeno. Exactamente. Y el ajeno se vuelve dueño. Y a eso, ¿qué ocurre? Estamos totalmente devastando estos pulmones. Y te pones a pensar, ¿qué le espera a nuestros hijos? A modo de conclusión, ¿qué más puedes referir, Rosy? El tema de economía, el tema de intercultura, el tema de es necesario unirlo con salud. No podemos nosotros, eso agradezco, que en el tema de salud, para poder hablar de salud, tiene que ser un equipo multidisciplinario. Aquí, para poder analizar esas conductas, necesitamos sociólogos. Para ver qué en el tema económico, propuestas, estrategias, necesitamos economistas, necesitamos investigadores, necesitamos que nuestra casa superior vaya enfatizando. Es complicado el tema de la investigación social. Podemos hacerlo y esas investigaciones sociales desde diferente ámbito nos van a ayudar a responder las dudas que tú tienes. Las dudas que a mí me han generado se van a responder con una proyección de investigaciones que podemos hacerlo con nuestros estudiantes que están ya tal vez culminando sus estudios. Es necesario retomar la investigación. Entonces tú propones o planteas recuperar y fortalecer la economía plural desde el tema de salud, para que no se comercialice la salud. Claro que sí. Para que se recupere esas otras formas de equilibrio y poder tratar la salud en esos términos. Claro que sí. Muchas gracias, Rosy. Salud es importante, es necesario. Estas han sido las reflexiones de la doctora Rosy Chura y volvemos en unos instantes. Gracias.
Continuamos, amable audiencia, construyendo nuestra propuesta sobre sistemas alimentarios y reitero, en un escenario intra e intercultural, desde los criterios de la ciencia ancestral y moderna. En esta ocasión nos visita el doctor Nelson Tapia Ponce. Él es docente e investigador de la Universidad Mayor de San Simón y asimismo coordinador de posgrado. Buenas tardes, doctor Nelson. Una alegría tenerlo en el programa, en verdad que sí. Buenas tardes. Gracias por la invitación, Tatiana. Claro que sí. Él nos va a hablar sobre el diálogo de saberes para fortalecer los sistemas agroalimentarios. Doctor Nelson, desde la investigación que ha venido haciendo Agruco, ¿cuántos sistemas agroalimentarios se han venido identificando y cuáles son los más beneficios, en este caso los más importantes, que puedan contribuir a la seguridad alimentaria? Bien, Tatiana, según investigaciones que hemos realizado en Agruco, se ha determinado que existen por lo menos 3 sistemas agroalimentarios, ¿no? El sistema agroalimentario que es el agroindustrial, el sistema agroalimentario tradicional y el sistema agroalimentario agroecológico. Cada uno de ellos está ligado a los sistemas de producción, ¿no es cierto? El sistema agroindustrial está ligado al sistema de agricultura convencional, el tradicional a la agricultura familiar campesina, y el agroecológico, por supuesto, al sistema de producción agroecológico, ¿no? Todos ellos en su conjunto estructuran el sistema alimentario boliviano, ¿no es cierto?, en diferentes medidas, ¿no? Entonces, por supuesto que el sistema agroalimentario agroindustrial, digamos, tiende a contribuir mucho más al sistema alimentario, pero esa contribución, digamos, está, digamos, condicionado a ciertos factores, principalmente ligados a la producción. Por ejemplo, el uso de los agroquímicos, la agricultura extensiva, los cultivos transgénicos, los cultivos, mejor dicho, los alimentos ya transformados, etcétera, ¿no? Y también la agricultura tradicional y la producción agroecológica contribuyen en su medida a este sistema alimentario, ¿no? Pero esta vez contribuyen con alimentos mucho más sanos, alimentos menos procesados, mucho más naturales, ¿no? Entendiendo de que, digamos, en Bolivia todos los productores, hasta el más pequeño productor, digamos, ha aprendido a utilizar agroquímicos, ¿no es cierto? Y eso lo ha aprendido con la llegada de la Revolución Verde, ¿no es cierto? Entonces la Revolución Verde ha hecho dependientes a estos productores de productos químicos y de un paquete tecnológico, ¿no? Pero también surge, digamos, esta iniciativa de la producción agroecológica para que los campesinos también puedan, ¿no?, ir transitando desde una producción convencional a una producción mucho más sana, que es la producción agroecológica. ¿Cómo se podrían mejorar los sistemas agroalimentarios, Nelson? Bueno, en este caso, digamos, la intención es de manera genérica mejorar al sistema alimentario nacional, ¿no es cierto? Entonces, cada uno, como dije, contribuye en su medida a la estructuración de este sistema alimentario nacional, ¿no? Pero lo que hay que ver es, digamos, de qué manera podemos seguir fortaleciendo el sistema agroalimentario agroecológico y el sistema agroalimentario tradicional, ¿no es cierto? No en vano, por ejemplo, ha sido declarada, digamos, la década que estamos atravesando, la década de la agricultura familiar campesina, ¿no? Y por eso también hay diferentes eventos que se están realizando, un poco, digamos, para apoyar, ¿no?, a esta producción de agricultura familiar campesina, que ha estado siendo un poco delegada por esta agricultura convencional, ¿no es cierto? Entonces, la intención es siempre, digamos, fortalecer estos sistemas agroalimentarios, especialmente la agricultura familiar campesina y también la agroecológica, a través de los sistemas de producción, ¿no es cierto? Entonces, para que la participación, por ejemplo, de hombres y mujeres, agricultores y agricultoras, sea con equidad, ¿no?, sea con identidad cultural, ¿no?, y también, digamos, que se respete, digamos, a las formas
de consumo de los alimentos, porque la agricultura agroecológica y también la tradicional, digamos, apuntan a una agricultura sana, respetable con la madre tierra y también a un consumo responsable, no solamente para la gente rural, sino también para la gente que vive en las ciudades. Qué interesante. ¿Qué denotaciones y connotaciones tiene el alimento para las poblaciones, siempre digo yo, mal llamadas indígenas y campesinas? Nelson, por favor. Bueno, el concepto de alimento, según la cosmovisión andina, es diferente a la concepción que se tiene en la cultura occidental, ¿no es cierto?, en la visión científica académica. Digamos, el alimento, desde la visión andina amazónica, no se considera como una mercancía, ¿cierto? Digamos, en la visión digamos, capitalista, el alimento es una mercancía, ¿no es cierto?, que hay que mercantilizar, que hay que comercializar, ¿no? Mejor si es a un precio mayor, ¿no?, sin reconocer, por ejemplo, los esfuerzos que hacen los productores en producir ese alimento, ¿no? Entonces, en la visión campesina andina, el alimento no se considera como una mercancía, sino se considera como un bien común, ¿no?, que sirve para nutrirse, ¿no?, para nutrir, por supuesto, el organismo, y también para nutrir la mente, para nutrir el alma y para reproducir la vida, ¿no es cierto? Ese es el fin de todo, ¿no? Seguir reproduciendo, digamos, la vida, digamos, con identidad cultural, ¿no?, con todos los aspectos que van a intervenir, digamos, en esta reproducción de la vida. Qué interesante, ¿no? Porque siempre decimos que el alimento no tiene que ser concebido como objeto, como mercancía, sino como un ser vivo. Exactamente. Que se ofrenda por la vida y para la vida, ¿no? En eso estamos de acuerdo. Así es, claro, es un organismo vivo el alimento, es parte de la agrobiodiversidad, ¿no es cierto? Y también, digamos, según, por ejemplo, San Martín, que es un investigador que ha estudiado mucho la agricultura campesina andina, los alimentos tienen su espíritu, tienen su ajayu, tienen su ispaya en el idioma aymara, ¿no? Entonces tienen su espíritu, y en la medida, digamos, que tienen ese espíritu mucho más concentrado, los alimentos cristalizan de una diferente manera, ¿no? Por ejemplo, en un estudio que realizamos en Agruco, digamos, se han cristalizado diferentes, o sea, papas cultivadas con agroquímicos y papas cultivadas sin agroquímicos en un laboratorio de Suiza. Entonces, las papas que han sido cultivadas sin agroquímicos, sino con abonos orgánicos, han cristalizado de una manera mucho más clara, y eso determina, digamos, que los alimentos también tienen su ajayu, ¿no?, su ispaya, como lo denomina este investigador. Entonces, eso nos lleva a reflexionar de que el alimento sano, el alimento cultivado sin agroquímicos, es un alimento, digamos, que permite la salud también de la naturaleza de la madre tierra, y también la salud de las personas, ¿no? ¿Qué aspectos se debe tomar en cuenta para contribuir a la seguridad y a la soberanía alimentaria? Yo creo que primeramente hay que aclarar de que estos conceptos de seguridad y soberanía alimentaria tienen que ir juntos, ¿no es cierto? No se trata simplemente de que tengamos acceso a los alimentos, sino que este acceso a los alimentos sanos y perecederos sean también con soberanía, ¿no es cierto? Y esa soberanía está relacionado principalmente a muchos otros aspectos que tienen que ver con la equidad, tiene que ver con acceso a los recursos productivos, tiene que ver con reforma agraria, ¿no? Entonces, en ese sentido, en Bolivia, digamos, hablamos de seguridad y de soberanía alimentaria, ¿no? Entonces, en esta construcción de la soberanía alimentaria intervienen, digamos, muchos factores. Por ejemplo, los sistemas de producción. No puede haber soberanía alimentaria sin la participación de mujeres, ¿no? Sabemos que en Bolivia, en la agricultura familiar campesina, participan también muchas mujeres en el proceso productivo, ¿no es cierto? ¿Por qué? Porque los varones migran al campo y las mujeres se hacen cargo de la agricultura, ¿no es cierto? Y las mujeres, digamos, le ponen mucho más empeño, digamos, a la producción de los alimentos. Entonces, ese alimento, entonces, tiene, digamos, mucho más espíritu, ¿no
¿no es cierto? Y sirve, digamos, de una manera mucho más integral para la nutrición, ¿no? Entonces, otro de los factores, digamos, que interviene, digamos, en la construcción de la soberanía alimentaria es también, digamos, la equidad, ¿no? Tiene que haber equidad de género, ¿no? O sea, no puede haber, digamos, una soberanía alimentaria auténtica sin la participación, por ejemplo, de campesinos, ¿no? O sea, campesinos, indígenas que hacen agricultura familiar campesina y también que practican la agroecología, ¿no? Es imprescindible porque ellos van a producir alimentos sin muchos agroquímicos, ¿no? No diremos sin agroquímicos. Quiera sea o no, se pone agroquímicos, pero digamos, de alguna manera también ven la manera de reducir esos agroquímicos, ¿no? Y por otra parte también un aspecto muy importante que hay que considerar es el aspecto político, ¿no? Las políticas agrarias, ¿no? Tienen que ser bien planteadas, primeramente para apoyar los sistemas de producción campesinos y también los sistemas de producción agroecológicos, y por otra parte tiene que plantearse una política bastante bien clara para el sistema agroalimentario y para el sistema alimentario, ¿no? Actualmente las políticas bolivianas, digamos, apoyan mucho más a la producción agroindustrial, a la producción extensiva, favorecen a los cultivos transgénicos, ¿no? Y se ofrece muy poco apoyo a la pequeña agricultura campesina y por ende también, digamos, existe mucho apoyo al sistema agroalimentario y al sistema alimentario nacional en su conjunto, ¿no? Y Nelson, la madre tierra, la madre, padre tierra, porque todo es padre y madre al mismo tiempo, decimos que porque reconocemos que la física nos demuestra que todo es positivo, negativo y neutro, ¿no? En este sentido, reitero, la madre, padre tierra está enferma y enfermo. ¿Cómo le devolvemos el equilibrio? ¿Qué acciones, qué actitudes podemos, digamos, llevar adelante? Primeramente, hay que reconocer que en Bolivia existen leyes muy interesantes, ¿no es cierto? La ley marco de la madre tierra, la ley de los derechos de la madre tierra, la ley de la producción agroecológica, ¿no? También hay algunas normativas, digamos, que apoyan a la pequeña producción campesina, ¿no es cierto? O sea, hay un conjunto de normas que son, digamos, muy interesantes, ¿no es cierto? Pero no se están aplicando en su integralidad, ¿no es cierto? Lo que plantea es interesante, ¿no? Por ejemplo, la ley la ley marco de la madre tierra, ¿no? Plantea que debe haber un respeto hacia la madre tierra, hacia la Pachamama, ¿no? Y digamos, y en esa norma, digamos, también los agricultores deben regirse para cultivar la tierra, ¿no? Y los campesinos lo hacen implícitamente, ¿no es cierto? Es más, ha sucedido de que la ley ha sido extraída desde la experiencia de los pequeños productores, ¿no es cierto? En esa su relación, digamos, armoniosa que tienen con la madre tierra, ¿no? Al estar en contacto con la tierra, ¿no? A través de diferentes actividades, tanto productivas como también de ritualidad, ¿no es cierto? En ese sentido, digamos, cuando hablamos de fortalecer los sistemas alimentarios, también hay que considerar este aspecto, ¿no es cierto? Claro. De los derechos de la madre tierra, el respeto a la madre tierra, porque de una u otra manera también, digamos, está ligado, digamos, la seguridad alimentaria a los aspectos productivos, ¿no es cierto? Entonces, cuando se hace agricultura, digamos, ahí, digamos, el hombre está en contacto, digamos, especialmente los productores están en contacto con la madre tierra, ¿no es cierto? Entonces, de una u otra manera se tiene que considerar, digamos, los derechos de la madre tierra, ¿no es cierto? Especialmente el respeto que se debe tener a los derechos de la madre tierra y no actuar, digamos, en una actitud, digamos, de explotación de la tierra y también, digamos, en una actitud muy de mercantilización de la madre tierra, ¿no? Porque el capitalismo lo que hace, mercantiliza a la madre tierra, ¿no? Claro. O sea, con el objetivo de ganar más dinero, entonces se mercantiliza
al territorio, se mercantiliza la madre tierra, se mercantiliza el suelo, ¿no? Y lo que prevalece es la mercancía, ¿no? Y querido Nelson, estamos sobre la hora. Yo quisiera que puntualices lo siguiente. ¿Cómo se propicia el diálogo intercientífico entre los criterios de la ciencia ancestral y moderna? Bueno, a través de diferentes estudios que realizamos en Agruco, especialmente aplicando lo que es la investigación, acción participativa revalorizadora, ¿no? Hemos determinado de que tiene su importancia tanto el conocimiento académico como también el conocimiento campesino, ¿no? Entonces, esto nos hace ver de que el conocimiento campesino, el conocimiento ancestral de un tiempo aquí, digamos, ha sido un poco erosionado, ¿no? ¿Por qué? Digamos, porque el conocimiento académico científico no le ha dado la debida importancia, ¿no es cierto? Entonces, en este sentido, digamos, lo que Agruco propone es, digamos, hacer un diálogo de saberes entre los conocimientos académicos y los conocimientos campesinos. ¿Para qué? Para la co-creación de nuevos conocimientos, para la construcción de nuevos conocimientos que puedan fortalecer, ¿no? A diferentes temas que están, en este caso, ligados a lo que son los sistemas alimentarios, ¿no es cierto? Entonces, en ese sentido, el diálogo de saberes ha de permitir hacer, por ejemplo, investigaciones transdisciplinares, ¿no? Investigaciones transdisciplinares que han de poner al conocimiento campesino en el nivel del conocimiento académico, ¿no? Entonces, no va a ser un simple conocimiento, sino también ha de actuar, digamos, como un conocimiento, entre comillas, académico, ¿no? Que va a contribuir a la construcción de nuevos conocimientos y que estos conocimientos sean aplicables, ¿no? A la realidad, a realidades concretas y que además sean útiles para la resolución de problemas concretos, ¿cierto? Porque la ciencia convencional, la ciencia clásica a veces no resuelve temas, digamos, muy concretos, sino se va más a temas mucho más globales, ¿no es cierto? Entonces, ese es, digamos, el espíritu, digamos, de el diálogo de saberes, ¿no? Y la aplicación de una metodología de investigación transdisciplinar, digamos, en ambientes o en espacios, escenarios académicos en el que nos estamos desenvolviendo, ¿no? Muchas gracias, te agradezco infinitamente. Estas han sido las reflexiones del doctor Nelson Tapia. Él propone el diálogo de saberes entre lo ancestral y lo moderno para establecer relaciones de horizontalidad y no de verticalidad. Muchas gracias y hasta el día de mañana.